Buenas noches. Vamos a continuar con el curso taller Violencia basada en género, intervención profesional desde impares. En esta oportunidad nos encontramos con la prestigiosa doctora Silvia Loli, abogada. Nos va a compartir la nueva legislación contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Como sabemos, la doctora Silvia Loli Espinosa es una prestigiosa abogada, tanto del sector público como del sector privado, consultora local, regional, internacional, y es un honor que comparta con nosotras esta nueva legislación a todos los proveedores de salud del Instituto Peruano de Paternidad Responsable Impares. Bienvenida, doctora Loli. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poder venir a compartir con ustedes la información que existe sobre la nueva ley. Ya sabemos que, bueno, en realidad no es tan nueva, está vigente desde noviembre del año pasado, pero la importancia de conocerla estriba en el hecho de que la mayor parte de sus componentes traen un conjunto de novedades y de diferencias respecto a la legislación anterior, por lo cual es absolutamente importante que podamos conocer mejor y más de cerca qué responsabilidades derivan y qué es lo que podríamos hacer, y finalmente también como una información general para el conocimiento más personal de esta información. La ley, como ha señalado muy bien Gisela, es una ley para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Pero es la primera vez que a nivel nacional el Perú tiene una ley para erradicar la violencia contra las mujeres y hace visible que esta modalidad de violencia requiere una atención especial desde el Estado. Como sabemos, la legislación anterior era principalmente de protección frente a la violencia dentro del grupo familiar y por lo tanto dentro de las relaciones familiares la violencia que vivía la mujer era una más de las posibilidades y no encontraba, digamos, una respuesta desde el Estado que pudiera entender y dimensionar esta problemática y por lo tanto darle respuesta como correspondía. Bueno, el objeto de esta ley, ¿cuál es? ¿No? ¿A qué apunta esta nueva ley? La ley anterior, la 26260, claramente ella se autodenominaba ley de protección, ¿no? Frente a la violencia familiar. Esta ley se señala como materia de intervención la prevención, la erradicación y la sanción de la violencia contra las mujeres. Entonces, no solamente es la protección, sino incluye un conjunto de componentes dedicados a que se pueda erradicar la violencia en sus distintas expresiones. Un otro aspecto que creo que es importante que podamos considerar es que la legislación anterior trataba sobre la violencia en las relaciones familiares principalmente producidas dentro del ámbito privado, es decir, en las relaciones que se producen al interior de la propia familia. Sin embargo, esta nueva legislación ataca toda forma de violencia, ya sea que ésta se produzca en el ámbito público o en el ámbito privado. Obviamente, esto claramente toma en consideración el hecho de que las violencias que viven las mujeres no solamente se producen en el ámbito privado, más personal o familiar, sino también en el ámbito de la comunidad e inclusive en el ámbito de las relaciones entre ellas con el Estado o con funcionarios y funcionarias públicas, que son, digamos, las tres dimensiones en las que la Convención para eliminar la violencia contra las mujeres ha colocado su preocupación, señalando que son espacios donde es posible que la violencia se produzca. Entonces, tenemos que ahora esta legislación comprende dentro de su marco de protección a todas las violencias producidas tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Un otro campo que sin duda es de particular importancia para una persona que desee conocer la ley es a quién protege la ley. Es decir, quiénes pueden decir que están protegidas por esta legislación o quiénes pueden acudir a solicitar protección basándose en el sustento legal de esta legislación.
En este caso, la ley es muy clara y diferencia dos grupos claramente, ¿no? El primero son las mujeres, y lo interesante es que señala que son las mujeres que viven violencia por ser mujeres, es decir, por su condición de ser mujeres, por el hecho social y cultural de ser mujeres. Y entonces la protección es para las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital. Y luego también se protege a los demás integrantes del grupo familiar. Recordemos, y lo vamos a ver luego con más detalle, que en este caso no estamos hablando de la familia, tal como la entiende usualmente la legislación civil peruana, y por eso es que no dice contra la familia o contra los integrantes de la familia, sino del grupo familiar. Esto lo utiliza la ley también para indicarnos que su ámbito de protección es mucho más amplio que el concepto que tradicionalmente hemos venido utilizando como concepto de familia. También un asunto que la ley aclara es que si bien protege a todas las mujeres y a todos los integrantes del grupo familiar, solicita esta ley, exige esta ley que se tenga de modo especial consideración para algunos, digamos, grupos de personas que tienen particulares situaciones de vulnerabilidad. Es el caso de la vulnerabilidad por la edad. Entonces, sabemos que los niños, niñas y adolescentes, digamos, tienen por su propia situación física vulnerabilidades que difícilmente pueden superar a nivel individual. Lo mismo sucede con las personas adultas mayores. Por eso que las personas adultas mayores también podemos decir que son personas que están en situación de vulnerabilidad derivada de su edad. También, de todas maneras, la ley menciona a las personas adultas mayores de modo expreso, señalando dicha condición, y añade a las personas con discapacidad cuya vulnerabilidad o situación de mayor riesgo o necesidad de mayor protección claramente no requiere mayor explicación. Como aspectos generales de este marco normativo, es importante recordar que la ley se aprobó y se promulgó el día 22 de noviembre del 2015 y, por lo tanto, rige desde el día siguiente de su publicación. Esto significa que está vigente desde el 23 de noviembre del año pasado y que todos y todas tenemos la obligación de aplicarla. Para eso se señala como principio de derecho que nadie puede aducir ignorancia de la ley para no aplicar o para no reconocer los derechos que en ella se han señalado, se han identificado o se protegen. La ley que tiene el número de 30364 aborda también de manera integral la violencia contra las mujeres y los integrantes y, como hemos señalado, incluye un conjunto de intervenciones preventivas, atención y sanción que se perpetran tanto dentro del ámbito privado como público. Esto yo lo he querido repetir porque me parece que es muy importante que todas y todos entendamos qué es lo que está proponiéndose en este espacio. La ley, a diferencia de otras normas que usualmente se publican, coloca un conjunto de enfoques que van a tener que ser considerados al momento de evaluarse su aplicación en uno o en otro sentido, o evaluarse incluso el sentido de su interpretación. En otras palabras, la ley nos dice cómo quiero ser interpretada, o sea, en base a qué ideas, a qué enfoques y a qué principios yo quiero que tú interpretes lo que estoy colocando por escrito. Incluye entonces como enfoque el enfoque de género, que nos exige considerar la diferencia por género, los roles que socialmente se han asignado y diferenciadamente a hombres y mujeres, los estereotipos de género, es decir, aquellas sobregeneralizaciones o modelos de actuación que cultural y socialmente hemos desarrollado sobre cómo debe comportarse y cómo debe ser un hombre y una mujer en una sociedad como la nuestra, los mismos que tienen que ser considerados al momento de entender que existen situaciones discriminatorias, situaciones de postergación, de subordinación o estructuras jerárquicas
que socialmente operan, pero que son ilegales en el sentido de que la ley les ha quitado piso hace muchísimo tiempo. También se incluyen enfoques integrales, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de derechos humanos, en el cual yo quiero detenerme un poco más. ¿Por qué? Porque se hace visible que la violencia contra las mujeres y en el grupo familiar es un atentado contra los derechos humanos. Nosotros debemos recordar que cuando se habla de un derecho humano, automáticamente estamos señalando que este derecho es de profundo interés público en materia. ¿Por qué? Porque el Estado asume responsabilidad para garantizar su realización, para garantizar su respeto, la protección de las personas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de que hay una situación de violencia contra las mujeres o hay violencia en el ámbito de las relaciones familiares, el grupo familiar, decimos que este es un tema de interés público y que es un asunto de derechos humanos y por lo tanto de prioritario cumplimiento. Quiero recordar que recién en el año 1993 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en materia de derechos humanos justamente señaló por primera vez en la historia de la humanidad que los derechos de la mujer y los derechos de la niña formaban parte integrante y de estos derechos humanos fundamentales y universales. Entonces, esta ley hace que esas propuestas, esos compromisos que ha asumido el Estado peruano se concreten dentro de nuestro marco normativo para darles una forma de una mayor realización y el Estado asume de esta manera también sus responsabilidades. Está el enfoque de interseccionalidad, que es el que nos dice que usualmente una discriminación puede cruzarse y complejizarse por otras situaciones discriminatorias. Por ejemplo, alguien puede ser discriminado por género, pero a la vez tiene un componente mayor de discriminación por ser de una zona rural o por tener una cultura distinta, etcétera. El enfoque generacional es otro enfoque prioritario de la ley que también ya hemos de alguna manera señalado al señalar o al indicar que esta ley claramente nos afirma que a través y a lo largo de la vida de las personas pueden haber situaciones de mayor vulnerabilidad, como es el caso de los niños, niñas o el caso de las personas adultas mayores. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta porque si bien es cierto, se ha desarrollado durante todo el proceso de aplicación del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, el principio de interés superior del niño y la idea de que cualquier cosa que favorezca la realización de los derechos de los niños y niñas tiene que ser priorizada. No necesariamente tenemos ese mismo enfoque cuando hablamos de las personas adultas mayores, porque han sido poco visibles sus dificultades en nuestra sociedad. Es necesario señalar que tratándose de personas adultas mayores, la estadística nos señala que este número se está incrementando, es decir, cada vez hay más personas adultas mayores. Eso se debe a que la esperanza de vida en nuestro país está incrementándose progresivamente, pero también otra data que hay que tener en cuenta es que no se incrementa de la misma manera para varones y mujeres. La esperanza de vida de las mujeres es usualmente mayor que la de los varones y la brecha entre cuánto viven hombres y mujeres se está ensanchando en favor de las mujeres. Es decir, las mujeres vivimos más en promedio, lo que significa que hay muchas más mujeres adultas mayores y siendo que hay una fragilidad o una situación de mayor indefensión cuando las personas son mujeres debido a que han cumplido un conjunto de roles sociales que no necesariamente han sido retribuidos económicamente o que se expresan, digamos, en que las mujeres puedan tener una tranquilidad para ejercer sus derechos en la adultez mayor, es necesario que podamos visibilizar que esto existe como problema y ya sabemos seguramente quienes trabajamos con mujeres adultas mayores que muchas de ellas son víctimas de violencia psicológica, de presiones, de amenazas e incluso de violencia económica, porque hay también circunstancias de chantaje
y de exigencia del uso de sus recursos en un determinado sentido o en otro, siendo que los familiares les exigen que sean ellos quienes disponen y tomen las decisiones principales sobre la vida de estas mujeres. ¿Cuáles son los principios rectores o los principios que orientan el accionar nuestro en la aplicación de la norma, pero también que sirven como un estándar o un criterio para interpretar el modo de actuación, digamos, ¿no? En principio está la igualdad y la no discriminación. Es decir, no podemos hacer una interpretación que coadyuve a que podamos tener resultados discriminatorios. Es bien importante recordar que el derecho a la no discriminación no solo se evalúa por la intención de quien actúa o de quien toma una determinada decisión, sino y principalmente por el resultado que arroja esa decisión. ¿Por qué? Porque el problema no es un problema subjetivo, no es para decir, yo no quería discriminar, sino que bueno, qué mala suerte que salió discriminatorio el resultado. No, nosotros somos responsables del resultado y por lo tanto el principio de no discriminación supone una responsabilidad y una obligación de resultado no discriminatorio. El principio de interés superior del niño, que sin duda se conoce mucho más y que supone que cualquier interpretación relacionada con los derechos o con la situación de niños y niñas debe ser deslindada considerándose lo que es más importante en términos de sus derechos para los niños y las niñas. Se tiene que orientar hacia esa interpretación si es que hay varios supuestos o varios posibles resultados. Nosotros debemos apostar por aquel que mejor garantice los derechos de niños y niñas. Está también el principio de debida diligencia, que ya es un principio con el que se contaba desde que el Estado peruano ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que señala que todos los funcionarios públicos que estamos encargados de intervenir en cualquier parte del proceso, tenemos que actuar con una debida diligencia. ¿Qué supone la debida diligencia? La debida diligencia supone que, en primer lugar, tenemos que actuar cumpliendo los plazos. Y aquí hay que señalar que los plazos que la ley ha colocado son absolutamente breves con relación a los plazos que antes existían, y eso lo vamos a ver sin duda luego, pero nosotros tenemos que ser diligentes. Tenemos que no solamente cumplir el plazo, sino que cumplirlo de la mejor manera posible, desarrollando todas las tareas que estén a nuestro alcance para lograr que los resultados sean resultados que mejor protejan o mejor estén orientados también a la sanción. Tenemos que acreditar que hemos sido diligentes. Y esto es clave porque la propia Convención Belén do Pará y también esta ley señala que hay una modalidad de violencia que es la violencia perpetrada o tolerada por el Estado o los agentes del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes actuamos en representación del Estado, ya sea por contrato, por consultoría, por cualquier modalidad de relación, y somos funcionarios públicos, tenemos la responsabilidad de ser diligentes y de no ser tolerantes con la violencia. Entonces, este es un principio general de actuación, independientemente de que para algunos supuestos la ley está colocando algunas posibilidades de sanción. Bien, también la ley está incluyendo el principio de intervención inmediata y oportuna. El principio de intervención inmediata y oportuna supone que todos tenemos que desarrollar de modo inmediato las acciones. La ley no habla simplemente de un principio de inmediación general, sino de inmediatez. Eso supone que es nuestra responsabilidad que apenas tomemos conocimiento de los hechos, apenas podamos accionar de alguna manera, intervengamos de modo inmediato. Y también no ha dejado de lado la oportunidad. O sea, no tiene sentido que nosotros hagamos una intervención cuando esta ya no es oportuna. Por ejemplo, había que prevenir una situación
de gravedad o de una violencia mayor o incluso una lesión grave o la muerte de la persona, y nosotros damos una medida para protegerla, por ejemplo, cuando ya la asesinaron, ¿no? La idea es entonces de asumir esto con una responsabilidad de inmediatez y oportunidad. Por otro lado, la ley también incluye un principio de sencillez y oralidad. Es decir, nosotros tenemos que optar por procesos sencillos, que sean de fácil acceso para las personas, que no requieran una intervención de alguien muy especializado que les oriente sobre cómo actuar, sino que deben ser de fácil comprensión. Las rutas y en general las actuaciones nuestras tienen que ser muy sencillas. Y también la ley incluye la oralidad, es decir, hay que dar prioridad a aquellas intervenciones que permitan que las propias personas afectadas, así como los infractores, puedan directamente y verbalmente señalar los problemas y describirlos y solicitar las medidas también que ellos esperan puedan cubrir sus necesidades o su protección, o inclusive exigir la sanción. Entonces, el principio de oralidad es algo que también tenemos que considerar a lo largo de la aplicación de la ley. Además está el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Este siempre ha sido un principio más ligado al quehacer jurisdiccional. Le está diciendo a los jueces, oiga usted, cuando usted dé una medida determinada, tiene que aplicar un principio de razonabilidad, tiene que ser razonable, tiene que razonar, ser, digamos, comprensible lo que está sucediendo como resultado y tiene que ser proporcional a los daños o a los riesgos. Por ejemplo, no podemos hacer como aquella situación que todos seguramente han visto en la televisión, ¿no? En el que una mujer le da una cachetada a un guardia y aplicándose la ley de flagrancia y la ley penal que actualmente está vigente, ¿no? El juez le señala una sanción de 2 años de cárcel. Entonces, la gente protestaba porque decía como que por una cachetada no era necesaria tanta sanción, ¿no? Entonces, no era solo las cachetadas, obviamente, estábamos hablando también de cómo se irrespeta la autoridad y cómo esto se coloca como un actuar de la persona. Pero de todas maneras, la idea es que si yo por tirarle una cachetada a alguien voy preso 8 años, si lo mato, ¿a cuánto me van a mandar de prisión? Y que haya una proporción, ¿no? Eso es bien importante, que las respuestas sean razonables y proporcionadas. También eso tiene que respetarse a la inversa, es decir, yo no puedo dar a un hecho grave una protección muy disminuida que realmente no proteja a la persona o que sea poco proporcional con lo que ella está solicitando, ¿no? Que ella solicite, por ejemplo, si tiene una lesión grave en el rostro y diga que eso es una disfiguración, que no me digan, ay no, bueno, en realidad no importa porque puede pasar desapercibido si se utiliza un poco de make-up, digamos, ¿no? Entonces, estos son principios que sirven para la interpretación y la aplicación de la ley. No pasa, a ver, se ha colgado. A ver, tratemos de avanzar, parece que tenemos un pequeño problema con la grabación. Se colgó. Bien, a continuación, disculpen este pequeño retraso, a continuación vamos a ver a quiénes protege la ley. De alguna manera, ya lo hemos descrito al comienzo, pero es importante que aquí consideremos con mucho más detalle que la ley protege a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir, a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, a las personas, mujeres adultas y a las adultas mayores. Eso no dice respecto a los varones. La ley claramente señala que
quien es sujeto de protección es la mujer a lo largo de todo el ciclo de su vida. También protege a quienes integran el grupo familiar. Y están allí las parejas como cónyuges y convivientes, las exparejas como excónyuges, exconvivientes, y también las relaciones ascendentes como padres, abuelos, abuelas, bisabuelos y bisabuelas que inclusive ahora existen. Y una cosa bien interesante es que la ley incluye por primera vez en nuestro marco normativo de protección frente a la violencia a los padrastros y las madrastras. Muy importante, ¿por qué? Porque aun cuando ellos no forman propiamente la familia, en términos de lo que señala el Código Civil, sí establecemos relaciones directas y personales con ellas y en algunos casos, de acuerdo a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, si es que hay hijos, por ejemplo, de la pareja de la madre, nosotros podemos decir que ese señor o ellos forman parte también de un vínculo de relaciones que tenemos por afinidad. Entonces, los padrastros, las madrastras. Y también, obviamente, en el caso de las relaciones descendientes, entran los hijos e hijas, nietos y nietas, bisnietos y bisnietas, y lo que podríamos decir son los hijos e hijas de la pareja o los hijastros e hijastras. La ley también continúa incluyendo parientes consanguíneos, colaterales como hermanos, tíos, primos y hermanos, primos hermanos, y parientes colaterales afines como el padre y la madre de la pareja. Por ejemplo, si es que yo estoy casada, el papá o la mamá de mi pareja, de mi esposo o esposa, es mi suegro o suegra. Pero si yo no estoy casada, legalmente no son mi suegro ni mi suegra. Sin embargo, al ser el padre o la madre de la pareja, la ley ya los ha considerado como parientes afines míos y por lo tanto como parte del grupo de la familia. Y esto es bien importante también señalarlo. Es decir, la ley ha ampliado su marco conceptual o su marco de protección, mejor dicho, de lo que es el grupo familiar, tratando de atender un conjunto de situaciones que se presentan en la vida cotidiana y que antes no eran atendidas por la legislación. Entonces tiene una dosis de realidad sobre el modo como operan cotidianamente ahora las relaciones familiares y por eso es que ha mejorado el marco de protección. También se protege a quienes viven en el hogar, ¿no? Es decir, quienes viven dentro de la misma casa sin que tengan ninguna relación contractual o laboral. Por ejemplo, si yo no soy propiamente la conviviente, porque en realidad yo tengo un matrimonio previo y nunca me divorcié, y por lo tanto nunca voy a poder decir que convivo con otra persona porque estoy casada y no puedo tener dos estados civiles a la vez. Sin embargo, la otra persona es mi pareja y yo vivo junto con esa persona. Entonces la ley aquí lo que señala es que también va a proteger a quienes viven en el mismo hogar, como si fueran de la misma familia, ¿ok? Pero aquí la protección es por un factor de hecho. Y también se protege a quienes tengan hijos en común, aun cuando nunca hayan vivido juntos. Es decir, ya, acá no viven juntos, pero tienen un hijo o hija en común, que es lo que comúnmente decimos es la madre soltera, ¿no? Que tiene un hijo con alguien con quien nunca estuvo casada ni convivió, pero que tiene el hijo, y que debido a esta circunstancia es que esta persona puede ser objeto de violencia, ya sea cuando solicita la pensión, ya sea durante las visitas o por la tenencia de la criatura, etcétera. Pueden existir un conjunto de circunstancias que hagan posible que suceda la violencia. Entonces, este es un otro aspecto que también tenemos que considerar. Ahora vamos a tocar los tipos de violencia que se pueden denunciar. Sin duda todos identificamos la violencia física, psicológica y sexual con un poco más de cercanía porque la legislación anterior ya hablaba de la violencia física, psicológica y sexual. Entonces, no quiero detenerme mucho en este aspecto, pero sí señalar que la violencia física ataca el cuerpo de la otra persona. Y usualmente se ataca
vemos por la estadística, con el cuerpo de la otra persona o con algún objeto. La violencia física y produce resultados de daño o de dolor en la otra persona. La violencia psicológica es aquella que busca afectar el mundo interno de la otra persona, su estabilidad emocional y su estabilidad psíquica. Y allí obviamente hay un conjunto de problemas que se pueden derivar de la violencia psicológica, desde el insomnio, ¿no?, hasta la falta del apetito, hasta daños psíquicos que pueden ser severos o que pueden lindar o llegar incluso a perder contacto con la realidad y que ya requerirían, digamos, un tratamiento psiquiátrico. Entonces tiene distintas gravedades y puede graduarse de distinta manera, así como puede graduarse la violencia física, que puede ir desde una cachetada hasta el asesinato de la persona. La violencia sexual incluye un conjunto de delitos que afectan la libertad sexual o la indemnidad sexual de las personas y que pueden o no suponer alguna penetración sexual o algún contacto directo o físico, como la introducción de los dedos u otras partes del cuerpo, como señala la propia ley. Entonces, también la violencia sexual tiene un conjunto de parámetros de gravedad que están establecidos en el Código Penal. Pero es una modalidad de violencia que también ha sido señalada como algo factible y posible dentro de las relaciones familiares. Y recordemos que, por ejemplo, el mayor riesgo que corren los niños y niñas de ser víctimas de violencia sexual o de alguna modalidad de abuso sexual es justamente al interior de sus propias relaciones familiares o sus relaciones amicales o más cercanas. La ley ha incorporado por primera vez también en nuestra historia legislativa lo que se conoce como la violencia patrimonial o violencia económica. Esta es una modalidad de violencia que no había sido contemplada en la legislación anterior previamente, que tampoco está incluida dentro de las modalidades de violencia de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero que sí está incorporada en un conjunto de legislaciones y en algunas recomendaciones que ha hecho, por ejemplo, el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer, que ya hace algún tiempo incluye la violencia patrimonial como una modalidad de violencia. ¿De qué manera se concreta la violencia patrimonial? Puede ser a través de ocasionar la pérdida de recursos de la otra persona o la pérdida de sus bienes, la sustracción, la destrucción de los bienes de otra persona, la retención o apropiación de sus objetos, de documentos, ¿no?, o de bienes, así también como el no darle los recursos económicos para que se puedan satisfacer las necesidades básicas de las personas que dependan de quien aparece aquí como un agresor patrimonial, una persona que agrede patrimonialmente. Ya les he señalado que tratándose, por ejemplo, de mujeres adultas mayores y en general de personas adultas mayores, el riesgo de vivir violencia patrimonial es muy alto. O sea, usualmente se busca que la persona cada vez tenga menos autonomía para decidir sobre sus propios recursos, y yo he escuchado muchas mujeres que me dicen: doctora, mis hijos quieren que les dé poder para que ellos cobren, pero yo todavía no estoy senil, yo todavía puedo ir al banco, hacer mi cola y cobrar y decidir sobre qué hacer con mis recursos. Me presionan sobre en qué gastar y en qué no gastar. Me exigen que venda la casa, que venda determinados bienes, que venda mis joyas y que los distribuya. Quieren que les adelante la herencia, etcétera, etcétera. Entonces hay un conjunto de modalidades, pero también recordemos que el hecho de no dar los alimentos necesarios para cubrir necesidades básicas de la otra persona constituye también una forma de violencia económica. Recordemos que en nuestro país más del 40% de las denuncias en el ámbito de los derechos de la familia civiles lo ocupa el primer lugar los juicios de alimentos. Acá tenemos muchas personas que no se responsabilizan de dar los alimentos necesarios y recargan
esa responsabilidad sobre la persona que tiene directamente la relación cotidiana con los niños, con las niñas, o incluso con las personas adultas mayores, o personas que pueden tener alguna discapacidad y que por razón de dicha discapacidad tienen que recibir alimentos o son pasivos, son, digamos, actores de algunas denuncias por alimentos o porque es su derecho el recibir alimentos. Entonces, también en estos supuestos, la ley ha considerado a partir de ahora que son supuestos de violencia que pueden ser denunciados en el marco de esta ley. Ahora veremos algunos aspectos más generales sobre la denuncia. ¿Quiénes pueden denunciar? ¿Dónde y cómo se puede denunciar? ¿Quiénes están obligados a denunciar? En primer lugar, veamos cómo se puede denunciar. Yo les indiqué al momento de hablar sobre los principios que la ley lo que espera es que los procesos sean muy sencillos y en lo posible verbales. Entonces, la ley ha establecido que la denuncia puede hacerse en forma verbal. Entonces, la persona puede denunciar ante la policía, como lo hace y lo ha hecho hace mucho tiempo, en forma verbal, pero también puede recurrir directamente a los juzgados de familia para interponer una denuncia verbal. Tradicionalmente, los juzgados han recibido denuncias por escrito e incluso con firma de letrado. Ahora, la ley les ha señalado la responsabilidad de iniciar los procesos y de asignar los recursos necesarios para que las denuncias puedan ser recibidas en forma verbal. Asimismo, continúa la posibilidad de plantear la denuncia por escrito en aquellos casos en los que esa sea la opción que tome la propia víctima. ¿Quiénes pueden denunciar? ¿Quiénes pueden? O sea, ¿quiénes tienen la posibilidad de denunciar? En primer lugar, puede denunciar la propia persona que se considera perjudicada o violentada o víctima de la situación de violencia. La misma persona puede denunciar. Y aquí es absolutamente importante señalar que la ley no pone límites de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden denunciar los niños y niñas, que pueden denunciar las personas adolescentes, aunque no tengan documento nacional de identidad con ellos, o aunque no estén acompañados o acompañadas por una persona adulta. La ley no le pone un cortapisas a esta posibilidad y dice pueden denunciar todas las víctimas. Obviamente, también se incluye a las personas adultas mayores que pueden denunciar directamente por sí. Entonces, pueden denunciar cualquiera de las personas que están protegidas por la ley directamente ante cualquiera de las instancias que la ley ha establecido y que vamos a ver en unos momentos. También puede denunciar cualquier persona, cualquier otra persona, aunque no tenga la representación directa de la persona perjudicada. Esto es bien importante porque antes decían, no, solamente puede renunciar la víctima o su representante legal, o exigían, o su representante de hecho. No, ahora no hay ni representante legal ni de hecho, cualquier persona puede denunciar si es que tiene conocimiento. Esto es clave, porque esto apunta a que todos podamos cumplir con la responsabilidad social de denunciar la violencia y de no ser tolerantes con ella. Recordemos que el primer artículo de la Constitución peruana señala que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. No solo es el fin supremo del Estado, es también de la sociedad. También hay una responsabilidad social en la protección de las personas y en que haya una mayor garantía de justicia. Entonces, cualquier persona puede denunciar. Esto es algo que ya estaba previsto en la ley anterior. Lamentablemente, no necesariamente se venía cumpliendo. Recordemos que cuando uno ve la televisión, a veces se entrevistan a familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, y la familia señala que sí conocía los hechos de violencia, pero que la víctima, a pesar de todo lo que ellos recomendaban, decidía no denunciar. Esta
Es una forma también de decirnos que todos somos responsables de denunciar y de proteger, y nadie puede salvarse diciendo que yo no podía. Todos podemos hacerlo y esto es absolutamente importante y esperamos que progresivamente nuestras sociedades apunten a una mayor responsabilidad también de la sociedad civil, no solo de la sociedad civil organizada, sino de la sociedad civil en su conjunto, y que no digan que esto no es un asunto público o no es un asunto que me compete, es un problema privado o que solamente la víctima puede hacerlo. También puede denunciar la Defensoría del Pueblo si toma conocimiento de los hechos. Entremos ahora a un otro aspecto que es la responsabilidad de la denuncia. Quienes deben denunciar, quienes están en la obligación de denunciar. La ley señala dos grupos de profesionales que tienen el deber de denunciar. En primer lugar, están los profesionales de salud, que hayan conocido los hechos como producto de su actividad en salud. También están los profesionales de educación que hayan conocido igual como producto de ser profesores, docentes o miembros, digamos, de grupos de educación, estos hechos de violencia. Entonces, reafirmamos que la persona agraviada puede denunciar, que cualquier persona puede denunciar, que los profesionales de salud y educación tienen la responsabilidad de denunciar, pero aquí es bien importante recordar algo. Es quién no puede hacerlo como una facultad institucional. Las defensorías municipales pueden, si así lo desean, denunciar si conocen un hecho, pero como si fuera un tercero cualquiera, porque de acuerdo a la ley, ellos no tienen una potestad especial para tramitar y tener conocimiento de hechos de violencia. Entonces, lo que usualmente sucede es que cuando uno va a una defensoría municipal, ellos conocen los hechos, nos orientan y ellos mandan un oficio, pero ellos no tienen una atribución legal especial para intervenir en estos hechos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a fin de que cuando brindemos la orientación no mandemos a la gente a la DEMUNA, porque la DEMUNA va a devolverla a que se inicie recién en otro espacio la denuncia, habiéndose muchas veces perdido un tiempo precioso para garantizar la protección de las personas. Otra información que yo creo que es importante que podamos conocer. Las denuncias pueden interponerse de forma verbal o escrita, no se necesita presencia de abogado, menos firma de abogado o abogada. No es necesario llevar el documento de identidad para denunciar, porque si bien es importante que la persona se sepa quién es la persona que está denunciando, lo cierto es que, por ejemplo, si sale la víctima corriendo, porque es víctima justamente de un hecho de violencia y sale para proteger su vida o su integridad, muchas veces deja sus documentos en casa. O muchas veces estos les han sido sustraídos, ¿no? O por chantaje se los han destruido. Y entonces con eso, quien las agrede pretende que no los denuncie. Pero la ley no te exige el DNI para denunciar. ¿Por qué? Porque tanto la policía como el Ministerio Público y como los juzgados pueden tener acceso a un servicio que brinda la RENIEC en el cual aparece el DNI con el rostro de la persona. Y se puede hacer búsquedas si no se acuerda, incluso a través del nombre. Entonces es bien importante. Obviamente, si es que hay procesos posteriores para el resto del trámite, es necesario seguramente que se pueda aportar con este documento, pero no es necesario para el momento mismo de la denuncia, donde se apunta a la mayor protección. Todos los trámites son gratuitos. Recordemos, las comisarías, juzgados, centros de salud, centros de emergencia mujer, Instituto de Medicina Legal, no tienen por qué cobrar ni un solo a las víctimas. Toda la atención y todo trámite, dice la ley, es gratuita. Ya sabemos quién puede denunciar. Ahora veremos a dónde se puede denunciar. ¿Dónde es posible recurrir a denunciar? Entonces, en primer lugar, la ley siempre ha colocado a la Policía Nacional. Sabemos que hay Policía Nacional en muchísimos lugares del país, sin duda no en las zonas más alejadas o rurales, pero en la mayor parte de los distritos del país hay una comisaría. Entonces, la ley le ha dado a la Policía Nacional
la posibilidad, la facultad de recibir denuncias. La Policía Nacional, ya sea en sus delegaciones comunes o en sus comisarías especializadas. La opción por una comisaría especializada corresponde a la víctima. O sea, no puede ser que yo vaya a denunciar a una comisaría común y que me digan, ay no, mejor anda, vete a una comisaría especial, ¿no? Porque la ley coloca lo especial como una acción afirmativa y no como una acción distinta, porque los lugares especializados muchas veces son en menor proporción que las comisarías comunes. Lo cierto es que es absolutamente necesario que la Policía Nacional pueda contar con secciones especializadas en todas sus comisarías comunes, de modo tal que quienes denuncian los hechos de violencia puedan tener una atención oportuna, adecuada e informada de lo que es la aplicación de esta ley, sus principios, sus procedimientos, etc. También la ley señala que es posible recibir la denuncia en los juzgados de familia, pero los juzgados de familia no existen en todo el país. Hay muchísimas zonas del país que no cuentan actualmente todavía con un juzgado de familia. Y entonces quienes hacen las veces de juzgado de familia son jueces mixtos e inclusive jueces de paz letrados a quienes la Corte Suprema o el presidente de la Corte ha habilitado para ese fin. También pueden intervenir los jueces de paz en el marco de sus competencias. El Ministerio Público no aparece como un lugar a donde se puede denunciar directamente. Sin embargo, de acuerdo a sus normas, hay fiscalías de familia que pueden intervenir preventivamente, así como los fiscales en el marco de sus competencias a nivel penal. Entonces, sí, las fiscalías también tienen competencia para ver los casos de niños, niñas, casos de violencia sexual, por ejemplo, y los fiscales penales, obviamente, en los casos de flagrancia y de delitos. Aquí entramos un poco a ver el contenido de los certificados médicos y de los informes. Esto es importante resaltar. ¿Por qué? Porque la ley se ha cuidado de dos aspectos importantes. En primer lugar, indica de modo expreso que estos certificados médicos y los informes que se hagan a nivel médico o psicológico tienen valor probatorio, pero no prueban sobre cualquier cosa, ¿no? No prueban si sucedió el hecho, quién fue el agresor, no prueban esas cosas. Lo que prueban es cuál es el estado en que se encuentra la persona que ha acudido a que se le haga la evaluación, ya sea física o psicológica o mental. Y entonces estos informes tienen valor probatorio sobre esa situación en los procesos y básicamente valen para los procesos por violencia. Ahora, es importante señalar que el mismo valor probatorio lo tienen tanto los certificados que se pueden dar por el Instituto de Medicina Legal como los certificados expedidos por los centros de salud parroquiales, así como los establecimientos privados cuyo funcionamiento esté autorizado por el Ministerio de Salud. Esto es muy importante, porque antes exigían que para que haya valor probatorio, los certificados tenían que haber sido emitidos por un servicio que tenga convenio con en ese caso se decía con el Ministerio Público. Ahora no se requiere eso, basta que su funcionamiento esté autorizado para que el certificado tenga valor probatorio, pero como les he señalado, un valor probatorio restringido a los hechos que proporciona el informe, ¿no? Allí uno no puede decir en el informe, ay, ¿quién manifiesta que ha sido víctima de agresión por su pareja? No, o sea, esa parte no tiene nada que ver y no va a servir para probar mejor para la víctima quién ha sido el autor. Lo que va a servir es el contenido de cómo se encuentra físicamente, de cómo se encuentra a nivel psicológico o cuál es su situación en materia de su salud mental. Ahora, los certificados que correspondan a la calificación del daño físico deben estar acordes en lo posible con los parámetros del Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal ha sido reconocido por la ley como el ente rector para dar a conocer cuáles van a ser los estándares que deben seguir los informes. Aún no ha salido nada, está en debate todavía,
Hay algunos instrumentos anteriores, pero en general lo único que tenemos como parámetro es el parámetro que tiene la ley penal, que es que si es posible, el médico pueda señalar cuántos días de atención médica se requiere cuando hay violencia psicológica, no, cuando hay física, y cuando hay violencia psicológica no se tiene que colocar esa información porque salvo que sea un adivino el psicólogo, no puede saber realmente cuántas sesiones terapéuticas requiere la víctima para superar su situación. Algunas la podrán superar rápidamente y otras podrán recuperarse más tardíamente y otras, por último, de repente agravarse y hasta que pueda incluso constituirse en un daño psíquico más severo, ¿no? Por eso es que los informes psicológicos no requieren dar cuenta de qué tipo de daños se han ocasionado. Los certificados médicos contienen información detallada de los resultados de las evaluaciones. De ser el caso, y la ley dice así, de ser el caso, o sea, cuando eso es posible, los certificados de las evaluaciones físicas deben consignar necesariamente la calificación de días de atención facultativa y los días de calificación de incapacidad. Pero dice de ser el caso, es decir, no siempre va a ser el caso, ¿no? Por ejemplo, si han ido porque les han jalado los pelos, le han dado un par de cachetadas, etcétera, eso no requiere una calificación de días de atención facultativa, porque seguramente la persona solamente requerirá reposar un momento o tomarse algún tipo de pastilla, pero no necesita un tratamiento médico o descanso médico. Y fíjense que la ley solamente cuando habla de que si hay que consignar necesariamente la calificación de días, no dice cuando se habla de informe psicológico. Esto solamente lo incluye para las evaluaciones físicas. ¿Qué derechos tienen las personas que denuncian haber sido víctimas de violencia? Sin duda hay un conjunto de derechos, acá hemos resumido algunos que derivan principalmente de lo que establece la ley y dice que se requiere una atención respetuosa y diligente, ¿no es cierto? Esa es una responsabilidad. A que el personal reciba la denuncia y la pueda remitir al Poder Judicial dentro de las 24 horas siguientes, es decir, que sea rápido. A que los jueces o juezas otorguen protección rápidamente dentro del plazo establecido por la ley, que son 72 horas. A que se detenga al agresor en el momento o dentro de las 24 horas siguientes cuando ha habido un caso de flagrancia. En esos casos, incluso se faculta a que haya allanamiento del domicilio. También se señala como un derecho a que si yo he sido víctima y me han dado una medida de protección, la policía me brinda un teléfono al cual yo pueda llamar en cualquier momento para ver si es que me pueden apoyar de una determinada manera porque tengo un riesgo mayor o requiero un apoyo especial en una determinada circunstancia. También hay derechos laborales y derechos relacionados con el ámbito de la educación que la ley ha incluido y que antes no existían, como el derecho a no ser despedido del trabajo, el derecho a cambiar de lugar de trabajo, o sea, si la empresa es una empresa grande y en el lugar donde yo estoy tengo mucha inseguridad porque vive cerca o vive en el mismo lugar el agresor, yo puedo solicitar a la empresa y coordinar con ellos si es que es posible que me puedan rotar a otra zona del país, a otro espacio o del propio, de la propia provincia, ¿no? Que sea un poco más alejada y donde yo me sienta más protegida, por ejemplo. También hay derecho a justificarse las inasistencias y tardanzas por causas relacionadas con la violencia. Esto es algo que viene siendo normado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que ya ha sacado y aprobado un protocolo interno la primera semana de marzo. Asimismo, hay derechos en el espacio de la educación, en el ámbito de la educación, que son muy similares a los anteriores. ¿Por qué? Porque se puede pedir cambio de lugar y horario de estudios, justificarse inasistencias debido a violencia e incluso las tardanzas. En el marco de las atenciones que se brindan en todos los establecimientos de salud públicos y privados, hay la responsabilidad de resguardar de manera adecuada la obtención de la información. Es decir, yo tengo que hacer las preguntas necesarias para obtener la información sobre violencia, ¿no? Hay parámetros determinados que yo debo seguir para hacerlo. Entonces yo tengo que obtener la información. Pero luego tengo la responsabilidad de conservar dicha observación, digamos, el contenido de lo que yo he detectado en materia de violencia,
y también conservar la documentación de la prueba. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esta me puede ser requerida. Por ejemplo, alguien que ha sido atendido en alguna oficina o algún servicio de impares va a denuncia y le dicen, bueno, tenemos solo 24 horas para recabar información sobre su situación de salud y si lo mando al médico legista va a demorar algo. ¿Usted ha recibido algún tipo de atención? Y dirán, bueno, sí me ha atendido la psicóloga de impares o acabo de ir a atenderme. Entonces, recabe usted una constancia, un certificado de esa atención para que lo podamos adjuntar como medio probatorio con plena validez. Eso es algo que se puede hacer y por eso es que se señala como responsabilidad de los establecimientos de salud públicos y privados resguardar adecuadamente, ¿no? No vamos a contestarle al juez o incluso a la policía y decirle, ay, ¿saben qué? Bueno, no sabemos dónde está la historia. Se perdió la historia o yo la apunté en un papelito como era la primera vez que venía y la última, entonces no tengo evidencia de cuál era la situación de salud de la persona. Entonces, eso no puede ser jamás una respuesta y ahí tenemos responsabilidad entonces de obtener, de conservar y de documentar la prueba de los hechos. Para efectos de la ley, no resulta necesaria la realización de una audiencia especial de ratificación pericial. Esto es muy importante para el personal, sobre todo de salud, ¿no? Ya sea de psicólogos o de médicos, que muchas veces tenían el temor de dar algún tipo de certificación o incluso cuando habían detectado el problema no querían escribirlo porque temían luego ser convocados al juzgado para ratificarse en lo que habían señalado, ¿no? Como peritaje. Bueno, la ley lo que dice es que no se requiere una audiencia pericial de ratificación. Por lo tanto, quien emite un certificado lo emite y nunca más lo van a volver a llamar para que atestigue sobre esa situación o señale si es que ese es el contenido, si es que esa es la firma, ni nada. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo recuerden para que no le tengan temor a detectar estas situaciones, a documentarlas y luego a brindar la información que les sea requerida por las autoridades o por las propias víctimas cuando ellas quisieran documentar de mejor manera sus propios procesos. Las víctimas, que no deben olvidarse, recaben documentos que prueben los hechos de violencia. Entonces, si es que eso le decimos nosotros a las víctimas, es claramente importante que ellas deben guardar las recetas médicas, el diagnóstico, alguna pericia que se haya hecho, algún examen o los resultados de dichos exámenes. También pueden recabar otras evidencias, por ejemplo, pueden tomarse un selfie si tiene daños físicos, ¿no? O si es que el hecho sucedió en un espacio más público, tomar algunos datos de personas que puedan servir como testigos, grabar los mensajes, los textos, ¿no? Las llamadas que nos hacen chantajeándonos, amenazándonos, insultándonos, etcétera. La investigación y la respuesta del Estado se ha acortado en términos de plazo, diferenciándose claramente una fase cautelar, que es una fase muy corta, que dura máximo 72 horas, de una fase que ya es el proceso de investigación penal, digamos, ¿no? Entonces la ley claramente divide ambas cosas. Y entonces señala, por ejemplo, que cuando yo denuncio a la policía solo tiene 24 horas para recoger las evidencias necesarias y para llenar una ficha de valoración del riesgo y enviarlo al juzgado de familia o al equivalente para que el juzgado adopte las medidas de protección o las medidas de cautelares que se requieran. El plazo máximo, 72 horas. También se puede denunciar, si se denunció al Ministerio Público, si ha sido un caso de denuncia contra niños, o etcétera, el Ministerio Público tiene 24 horas para pasar al juzgado de familia. Y si la denuncia es directa, el juzgado tiene pues sus 72 horas. En suma, nunca debe superarse las 72 horas entre que se denuncia y que se recibe una medida de protección o una medida cautelar del juzgado. Esto es muy importante porque ha acortado sustancialmente los plazos, pero también eso no supone pues que la policía va a hacer toda la investigación que hacía en un mes, 2 meses o 3 meses y pasarla rápidamente porque eso va a ser imposible a veces en la realidad que se pueda realizar dentro de las 24 horas. Lo que tiene que pasar la policía es la investigación inicial, es decir, se ha recogido alguna evidencia médica,
se ha recogido la ficha de valoración de riesgo, se ha recogido la denuncia, si es que ha sido posible algún testigo o alguna otra evidencia, se colocará esta evidencia. Y esperamos que pueda entenderse que esta primera fase no es para sancionar al agresor, es una fase para proteger a la víctima. Y por lo tanto, lo que se requiere no son todas las evidencias que prueben que en efecto esa persona agredió, que fue de esa envergadura, que fue de esta manera, sino que la víctima se encuentra en un riesgo de que lo que le sucedió vuelva a suceder o pueda sucederle un hecho más grave. Entonces, esta fase de protección, es una fase para proteger a la víctima, y estamos hablando ahí de la víctima como víctima directa, digámoslo así, que muchas veces es la mujer, pero también a sus hijos menores o a las personas que dependan de ella directamente y que requieren ser protegidas ante las situaciones de violencia en sus distintas modalidades, como ya hemos establecido. Aquí hablaremos brevemente sobre el esquema procesal de la ley, que es un esquema mucho más largo. Simplemente esto nos va a resumir las etapas del proceso, ¿no? Entonces, tenemos en la primera imagen del mapa quiénes pueden denunciar. Yo quiero recordar allí lo que nos dijeron en algún momento en el Ministerio de Economía y Finanzas. En realidad, integrantes de un grupo de familia somos todos y todas, ¿no? Y mujeres son un poco más del 50% de la población peruana. Entonces, en realidad, esto protege a toda la población nacional, sin discriminación, ¿ya? Entonces, cualquier persona podría denunciar los hechos de violencia. Y luego están los trámites, ya sean ante el juzgado o la policía, el plazo que la ley señala, y la ley señala que el juez puede citar a audiencia oral. Este no es un plazo, no es un tema obligatorio, es algo que está saliendo ya próximamente en el reglamento, pero el juez puede tener suficientes elementos con lo que le llegue la propia denuncia y darse cuenta de que hay un riesgo. O si es que se ha acompañado una ficha de valoración de riesgo, también saber que allí es posible que haya un riesgo de violencia más o menos alto, mediano o grave, y por lo tanto dar una medida. También puede dar una medida cautelar si identifica que eso es necesario. O sea, la medida no tiene que ser solicitada por la víctima. Por ejemplo, puede decir la víctima, bueno, que me ha maltratado porque yo fui a pedir los alimentos, me ha amenazado con esto, además me ha querido violar, ¿no? Y el juez preguntarle, ¿y usted tiene una pensión de alimentos? Y si la víctima dice que no, el juez puede fijar como una medida cautelar y de inmediato una pensión de alimentos. O inclusive, si es que es un caso de custodia, de patria potestad o de visitas, así hubiera otra cosa y es necesario variar la medida porque no está suficientemente protegiendo a la víctima, el juez tiene las potestades para hacerlo. Concluida la fase, digamos, esta primera fase de protección, se pasa ya a la fase penal, que es donde ya el fiscal penal califica si ha habido delito o no ha habido delito, e inicia el procedimiento e interviene ya el fiscal y el juzgado luego penal, y si es que no ha constituido delito, si no es una falta, pasa obviamente al juzgado de paz letrado para que se inicie también el proceso conforme corresponde a esas áreas. En suma, esta ley tiene sin duda un conjunto de ventajas. Además de estos procesos, la ley ha creado un sistema nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Está responsabilizando al Ministerio de la Mujer que impulse y fortalezca todo ese sistema de protección y prevención. Y ese sistema incluye las mesas de concertación en las regiones, en las provincias y en los distritos, así como una instancia de alto nivel y un grupo de trabajo nacional que van a empezar a operar prontamente. Esperemos que en el marco de los 2 próximos meses, de modo tal que podamos decir que estamos apuntando hacia claramente una mejora de la atención de estos casos en el país. Yo quisiera dejar allí para ver si se pasaría a preguntas o a otra fase. Muchas gracias. Vamos respondiendo a las preguntas, a los interrogatorios.
Muchas gracias, doctora Loli. Damos por finalizada la clase de la sesión de hoy y continuamos próximamente con orientación y consejería e intervención en violencia basada en género. Gracias. Que se colgó acá. Entonces hay un pedacito de la exposición, Ya. que ya no, que ya no, ¿Quién está? no, que es como un huequito, porque decía, un momentito, por favor, ya, buscaba hasta que encontré no sé qué tecla, que empezó a seguir al siguiente, ¿ya? Entonces, cuando lo veas,